Listo, continuando con los talleres de formación política de la Escuela del Quinto Poder, igual, ahora vuelta a darle la bienvenida a la ingeniera Lucía Castillo, que nos va a ayudar, que nos va a ayudar con la primera charla. Bueno, igual este mes también vamos a tener un grupo de profesionales que nos van a apoyar con lo que es contabilidad y tributación. Como nos hemos dado cuenta, últimamente, bueno, han seguido incrementando negocios, emprendedores, entonces un poquito de eso nos va a comenzar a hablar hoy día justamente Lucía. Así que igual Lucía, a nombre de Pedro José Freire, presidente de lo que es el Quinto Poder, darte la bienvenida a ti y también la paciencia que por esperar vuelta para terminar el módulo anterior. Mil disculpas también por eso, bueno, un poco de descoordinación ahí, pero todo igual, todo conocimiento es necesario. Así que Lucía, por favor, cuando tú desees, ya voy a descargar el nuevo PDF que me enviaste y hasta mientras te doy la bienvenida y puedes presentarte acá con los compañeros. Como te diste cuenta, sí somos un poquito preguntones, les gusta, es porque como dice don José, porque nos gusta aprender. Entonces, si tal vez, no sé, te llevamos la contraria o en algo, es para que nosotros nos expliques y igual nosotros también aprender. Eso nomás. Así que, Lucy, bienvenida. Gracias, Marlon. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación también. Bueno, esta noche vamos a compartir un poco de conceptos y visualizaciones respecto a lo que es la tributación y el manejo que se hace continuamente, contablemente también un poco. Y sí, cualquier pregunta, pues estoy abierta para acotarlos. No hay mala pregunta ni una mala respuesta, ¿no? Entonces, sí puedes visualizarlo, Marlon, para la presentación y podemos empezar. Sí, dame. A ver, regálame. Hele, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me salí, no. Hele. No sé qué pasó, creo que me salí un momento. Sí, dame un ratito y ya comparto la presentación. Lo que pasa es que este Google Meet, ¿cómo es este Google Meet? Este WhatsApp web nos han dañado ahora, últimamente, ahora Hubo sí. una mala pasada. Sí, lo que pasa es que es muy lento. Antes cuando no había esa actualización, por lo menos se cargaba pronto. Ahora toca estar esperando que de nuevo lea y todo eso. Pero ya estoy. Me sale todavía se está sincronizando, así que dame un momentito, por favor. Hasta Listo. mientras conversanos algo. A ver, esperen. ¿Dónde estoy? Es que se me sabe bloquear cuando yo comparto, por eso te quería que compartas el documento. Bueno, Parece que ya se termina el verano, ¿no? depende, aquí en Quito es
demasiado variable. El clima es demasiado variable. No, ya por lo que ya comienzan las primeras, ya comienzan las primeras lluvias, pues ya viene el cambio. Sí, las lluvias, oigas, a los tiempos, vele de nuevo a la lluvia, una hermosura por acá, por Cotopaxi. Ojalá no comiencen los dueños de los aires a bombardear las nubes y entonces ahí ya se jode. Ahí se jode la agricultura por acá. Se coló. Sí, alguien se quiere inventar. Ajá. Sí. Voy, algo que quería tocar el tiempo de chachitos voladores. Yo tuve el placer, se puede decir, hace unos 5 años atrás, yo no había probado. Cuando un colaborador viene con una fundita, toma y dice, un tostadito, gracias. Cuando le sentí medio suavecito una parte, le digo, y dice, pero ¿qué tal sabe? No, dale de eso. Y le comencé y me gustaron, ¿para qué también? Le digo, mañana me traes una funda completa. Hace unos 5 años todavía, pero sabroso, ¿para qué también? Bien preparado. Chévere. Listo, ahora sí ya tenemos la presentación en pantalla. Así que, Turquía debe haber sido eso. así que Lucía, por favor, cuando desees, me vas avisando para ir cambiando y todo eso, ¿ya? Listo. Estábamos haciendo tiempo un poquito. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar del tema de tributación y los impuestos que maneja aquí nuestro país, nuestro lindo Ecuador. Síguele cambiando nomás. Vamos a hablar de lo que son tributos, ¿sí? Vamos a entender en sí lo que quiere decir un tributo y vamos a definir primeramente lo que es un tributo. Puede seguirle pasando. Ya. Vamos a definir lo que es un tributo. Un tributo en realidad es un pago que nos exige el Estado a todos los ciudadanos. Este tributo le va a permitir al Estado financiar las actividades tanto políticas, económicas. Sí, el objetivo de los tributos dentro de un país es con los ingresos que estos recauden, realizar lo que tiene planificado en sí cada estado, ¿no? Cubrir todo lo que son los gastos que se generan, los gastos públicos y financiar también obra pública. Este es uno de los objetivos vitales dentro de lo que es la generación de un tributo. Sí, el tributo busca realmente cubrir los gastos, como dice, de la demanda y satisfacer las necesidades públicas. Puedes pasar la manito. Ya. ¿Qué buscan los tributos dentro de cada país? ¿Y qué busca el tributo dentro de nuestro país? Dentro de nuestro país, el tributo quiere crear una cultura tributaria. La cultura tributaria nos viene a decir que es la actitud que poseen todos los ciudadanos ecuatorianos en pagar los tributos. Estas obligaciones que cada uno tenemos con el Estado, ¿sí? Estos tributos son generados, como les decía anteriormente, para realizar obra pública por lo general. Sigamos. Ya. ¿Quiénes van a ser los encargados en realidad de mantener estos tributos? Dentro de cada área tenemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Sí, cada uno en nuestras diferentes provincias vamos a tener lo que son los diferentes tributos. Estos tributos van a estar claseados para cada provincia, como lo vamos a visualizar más adelante. Sí, los tributos son los que están agrupados tanto por las personas físicas, los ciudadanos y las personas jurídicas, como podemos decirle las personas naturales como las personas jurídicas. Ya. Dentro de la clasificación de tributos tenemos los que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Vamos a empezar hablando por los impuestos. Dentro de los impuestos podemos citar el IVA, el impuesto predial,
Y dentro de las tasas vamos a citar igual las que son creadas por servicios públicos, como están los peajes y las contribuciones especiales como tal. Vamos a ingresar primero a lo que son impuestos, ¿no? Síguele, por favor. Ya. Los impuestos son una obligación unilateral que tenemos con el Estado. Son creados por ley. Sí, estos impuestos pueden ser a nivel nacional, como les decía, o municipal. A nivel nacional, pues podemos indicarles el más conocido, como es el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales y el impuesto a la herencia. También tenemos dentro de los municipales, que son los impuestos sobre los vehículos, los impuestos sobre la propiedad urbana, que son los prediales, y los impuestos a espectáculos públicos. De ahí vamos a ver lo que son las tasas. Las tasas son creadas por ley y a diferencia de los impuestos sirven para financiar un servicio público visible que presta el Estado. Estos también están dentro del nivel general a nivel nacional y a nivel municipal regulados en cada uno de los municipios. Hay tasas a nivel nacional que se pagan por servicios postarios, aduaneros, hay tasas de servicios de correo, tasas de servicios administrativos. Y en los municipales, que son los que básicamente más tenemos la conceptualización y la visualización, que los manejamos literalmente en nuestras facturas, como es la tasa del agua potable, la tasa por recolección de basura, por alcantarillado, que básicamente nos vienen en nuestras planillas, sea de luz, de agua. No sé si se han fijado literalmente cuando nos viene la planilla en la parte literal de abajo, nos cobran una tasa, ¿no?, de recolección de basura, un porcentaje. Estas se van al municipio, ¿por qué? Porque cada municipio es el encargado de administrar cada una de estas tasas receptadas. Sí. Ahora vamos a ver lo que son las contribuciones especiales. Son creadas por una ley, dice, y se caracterizan por la existencia de un beneficio que deriva de la realización de una obra pública. Sí. Estas contribuciones especiales están dadas por dos nomenclaturas, que es la contribución de mejora y también podemos ejemplificar en lo que es el peaje. La contribución por mejora es la que básicamente vamos a visualizarla cuando por A o B el Estado, podemos decirle que frente a nuestros hogares o frente a nuestra parte de población, ha hecho literalmente una obra, ¿sí? Una obra pública que da beneficio a cierto sector, como puede ser el asfaltado especial en cierta área o cierto barrio, ¿sí? Esta se realiza y va a tener una contribución especial que va a ser básicamente como el cobro que nos están haciendo por brindarnos ese servicio adicional. El peaje, que básicamente lo visualizamos, que está en lo que es la utilización de la vía, ¿no? La utilización de la vía transitada, que sea de provincia a provincia. Este va a ser el peaje y estos se llaman contribuciones especiales. Están catalogadas desde ahí. Ahora vamos a visualizar qué es una obligación tributaria. La obligación tributaria es la relación o el vínculo entre dos sujetos, que va a ser el Estado y los ciudadanos. Sí, el Estado, como les dije, va a ser el ente que va a captar o receptar a través de nosotros cada uno de estos tributos en cada uno de sus clases, ¿no? Como impuesto, como una tasa o como una contribución especial. Sigue, Marlito. El Estado. Ya. Dentro del Estado podemos visualizar que nosotros, como les decía anteriormente, vamos a dar nuestras obligaciones a través de impuestos, a través de tasas o a través de contribuciones. También podemos decir que se puede identificar a los contribuyentes también a través
de sus negocios, como hablaba Marliton de la microempresa. Entonces el Estado, ¿cómo va a receptar los impuestos? Los impuestos los va a receptar a través de los pequeños negocios, los cuales son creados y tienen que realizar un pago por cada uno por cada uno digamos, de su nivel de funcionamiento, de su contribución especial, acorde a la ganancia que cada uno tenga. Estos deben presentar igual declaraciones para que sean llevadas en sí y cumplan con las obligaciones tributarias. ¿Puedes seguir? El Estado, como les indicaba, ¿qué va a hacer con estos recursos? Va a satisfacer las necesidades públicas que tiene una población, como lo son la salud, la seguridad, la justicia, la defensa, labor social, realizar parques, escuelas, museos. Los recursos públicos son obtenidos a través de estos tributos. Estos tributos son la entrada más fuerte que tiene el Estado y se utilizan, como les dice, para financiar el gasto público. Esto es lo que hace el Estado con cada uno de nuestros tributos recaudados a través de estas tres diferentes clases. Ahí podemos proyectarle, Marliton, ese video. Déjame ver si es que... Sí, que te desplace. Es un pequeño video en donde vamos a poder acotar y entender en sí lo que son los tributos y cómo se los canaliza, ¿no? Cómo el Estado maneja cada uno de estos tributos. ¿Espera? ¿Sabes que no me deja copiar no me deja copiar el link? No sé si te puedo pasar al WhatsApp. Sí, pásamelo. Sí, por favor. Ahí puedes verificarlo. Hola, mis contables. En el video de hoy vamos a explicar los tributos y sus clasificaciones. Así que no te pierdas esta explicación contable. En la clase de hoy veremos tributos. Los tributos son aportes que los ciudadanos deben pagar al Estado y es el Estado quien posteriormente los redistribuye de acuerdo a las necesidades del momento o para el fin que fue creado. Debemos saber que existen tres tipos de tributos. El primero son los impuestos, el segundo son las tasas y el tercero son las contribuciones. Volviendo a los impuestos, son que los ciudadanos deben pagar al Estado para cubrir y financiar sus costos, gastos e En el video, inversiones. Marliton, Quien paga impuestos no está facultado para pedir retribuciones al Estado de manera personal, ya que estos tienen una destinación genérica y no específica. Es decir, no existe una Te comento que en los directa audífonos en la que computadora yo sí incluya escucho el video. Claro, Claro, y pero antes es de que bueno, yo estoy continuar con la proyectando en explicación, YouTube. te Pero pedimos que por favor le des like al Pero video, en la le sala suscribas no lo y le des escucho. la Entonces, campanita para que no te pierdas ¿Y de ahora? ninguna de nuestras explicaciones Ay, contables. alguien está Por otro lado, confabulando. tenemos las tasas, las cuales son un tributo Veremos si me donde el permite ciudadano proyectarlo. paga al Estado por algunos servicios que le prestan directamente. Y como el Estado debe incurrir en unos costos para prestar estos servicios, la tasa busca cubrir esto.
Hola, mis contables. En el video de hoy vamos a explicar los tributos de clasificación. Así que ¿Ahí se no te escuchas? pierdas Sí, este yo sí escucho. Ahí ya. En la clase de hoy veremos tributos. Los tributos son aportes que todos los ciudadanos deben pagar al Estado y es el Estado quien posteriormente los redistribuye de acuerdo a las necesidades del momento o para el fin que fue creado el tributo. Debemos saber que existen tres tipos de tributos. El primero son los impuestos, el segundo son las tasas y el tercero son las contribuciones. Volviendo a los impuestos, son un tributo que los ciudadanos deben pagar al Estado para cubrir y financiar sus costos, gastos e inversiones. Quien paga impuestos no está facultado para pedir retribuciones al Estado de manera personal, ya que estos tienen una destinación genérica y no específica. Es decir, no existe una contraprestación directa al contribuyente que paga impuestos. Y antes de continuar con la explicación, te pedimos que por favor le des like al video, te suscribas y le des en la campanita para que no te pierdas de ninguna de nuestras explicaciones contables. Por otro lado, tenemos las tasas, las cuales son un tributo donde el ciudadano paga al Estado por algunos servicios que le prestan directamente. Y como el Estado debe incurrir en unos costos para prestar estos servicios, la tasa busca cubrir esos costos. Por esto podemos decir que a diferencia del impuesto, quien paga una tasa tiene derecho a reclamar el servicio por el cual está pagando. Y si no se adquiere el servicio, no se debe pagar la tasa. Es decir, en este tipo de tributo existe una contraprestación directa al contribuyente. Un ejemplo de tasa es la tasa aeroportuaria, la cual el Estado le cobra al viajero al momento de adquirir el servicio de vuelo. Este cobro se hace para cubrir los costos que incurre el Estado para darle cierta seguridad al viajero al momento de abordar el vuelo. Por último, tenemos las contribuciones, las cuales son un tributo donde el ciudadano paga al Estado por la realización de obras públicas o actividades estatales, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos. La contribución se paga proporcionalmente al beneficio obtenido y su producto está destinado a la financiación de las obras o actividades. Un ejemplo de contribución es que tienes tu casa y el Estado hace una obra en la cual mejoran las vías, te colocan alumbrado, las vías de acceso mejoran, los tiempos de desplazamiento disminuyen y te ves beneficiado directamente. Este beneficio se le debe retribuir al Estado en forma de una contribución. Y por último, como es usual en nuestros videos, les dejamos un tip contable. Y este es que podemos decir que todo impuesto, tasa y contribución son tributos, pero en sentido contrario no podemos decir que un tributo es un impuesto, una tasa o una contribución. Y si este video te ayudó, Ahí, no sé si todos lo pudieron visualizar y escuchar correctamente. De mi De mi parte, parte sí, sí, no sé. Es más para una explicación para entender lo que son en sí los tributos y las diferencias que existen, porque muchas veces confundimos lo que son impuestos con tasas. Sí, las tasas básicamente vienen a ser las que están literalmente arraigadas a un servicio que estamos recibiendo y lo pagamos en ese momento. El impuesto en sí no es obligatorio, como decir, para todos los ciudadanos, ¿sí? Y ejemplificándoles, como les decía, si uno no recibe el servicio, no tiene por qué pagar una tasa. Es decir, que nosotros, si no tenemos una planilla de luz, agua o teléfono, no estamos exentos prácticamente de pagar esa tasa, ¿sí?
La tasa es acorde al servicio que uno va a recibir, ¿sí? Y los impuestos, pues en sí, son básicamente los que uno ya está igual obligado a pagar por determinado bien o servicio de compra. Hay impuestos directos y impuestos indirectos, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poquito del servicio de rentas internas y cuáles son sus funciones. El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo del Estado ecuatoriano. La función principal del Servicio de Rentas Internas es la administración de los impuestos. ¿A partir de qué lo hace? A partir de una base de datos de contribuyentes. Es decir, el Servicio de Rentas Internas va a ser el ente recaudador del Estado, ¿sí? A través de él va a recibir todo, va a receptar todo lo que son nuestros impuestos para, a través de, asimismo, a través de la base que mantiene el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuál sería esta base? Esta base se da, valga la redundancia, en base a la inscripción que tengamos dentro del mismo, es decir, a través de un RUC, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros tengamos registrado nuestro, por decir, estábamos hablando de emprendimiento, ¿sí? Puede ser nuestra micro, nuestra macroempresa. Entonces, ese registro va a estar dentro del Servicio de Rentas Internas, ya que todo proceso debe pasar a través del mismo para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. ¿Podemos seguir ahí? Ya. Como les hablaba, para nosotros formar parte del Servicio de Rentas Internas necesitamos un RUC. ¿Qué es el RUC? El RUC es el Registro Único de Contribuyentes. ¿Y para qué sirve? Es un instrumento para identificar a los contribuyentes y proporcionar información a la administración tributaria. Como les ejemplificaba, básicamente el RUC va a ser nuestra identificación dentro del Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas, a través de nuestro RUC, va a saber quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué proceso hacemos, y en base a eso nuestras actividades económicas, y va a tener el control de las mismas y va a verificar acorde a lo que nosotros hayamos puesto dentro de nuestra identificación, ya que el RUC va a identificar qué proceso realizamos, ¿sí? A qué actividad nos vamos a dedicar, qué tipo de negocio tenemos, y en base a eso vamos nosotros a cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Ya. El ciclo del contribuyente, como les voy a ejemplificar, el ciclo del contribuyente inicia desde que nosotros inscribimos el RUC hasta que nosotros igual realizamos la emisión de comprobantes de venta. Luego de realizar la emisión de este tipo de comprobantes, vamos a realizar lo que son declaraciones de impuestos, ¿sí? En base a lo que nosotros hemos facturado o hemos realizado incrementos hacia nuestra empresa. De acuerdo a esto, hacemos nuestras declaraciones y nos lleva al pago de nuestros impuestos o obligación tributaria dentro del mismo. Siga, Marlita. Bien. ¿Cómo está conformado el RUC? El RUC básicamente para personas naturales está conformado por nuestro número de cédula incrementado el 001. Ese es para personas naturales. Dentro de este también tenemos lo que es el RUC ya para personería jurídica, que es cuando nosotros ya creamos una empresa. ¿Y cómo sabemos que esta empresa tiene personería jurídica o monto de ciclo empresarial? Es acorde al monto que nosotros vamos a facturar o acorde a cómo la vamos a constituir, ¿sí? Cuando es este tipo de constitución, ya no va a ser manejado por nuestro número de cédula, literalmente más el 001. Van a ser identificados, sí, por los primeros dígitos de nuestra provincia, y luego va a ser digitalizado el dígito número 3 con la ejemplificación del número 9 que nos va a identificar como una empresa, ¿sí? Y luego, pues, los números consecutivos igual para poder identificarlo. Esto va a ser en base a cómo nosotros vamos a conformar nuestra actividad económica o empresarial, digámoslo desde este punto de vista. ¿Puedes seguir?
Es de igual manera lo que son las sociedades públicas. Igual, de igual manera lo que son la empresa eléctrica, lo que es el agua potable, todas las instituciones públicas también van a manejar un RUC, ¿sí? Porque igual ellos tienen que presentar la información de todos los procesos que hagan como entes, tienen que ser regulados y visualizados a través del servicio de rentas internas. Igual van a tener una identificación con la cual la nomenclatura va a cambiar, ¿no? ¿Cómo se visualiza ahí? El tercer dígito es el que va a cambiar o va a visualizar igual qué tipo de sociedad es. Como les decía anteriormente, las empresariales pues tienen el tercer dígito como el 9. En las instituciones públicas va a tener como tercer digitalización el número 6 y igual los primeros 2 dígitos van a ser acorde a la provincia a la que pertenezca. Ahora les voy a hablar de uno de los impuestos que existen igual y manejan el control a través del SRI igual, que es el impuesto a la salida de divisas. El ISD, como más comúnmente lo conocemos bajo su nomenclatura. ¿Qué es y para qué sirve el impuesto a la salida de divisas? Vamos a tener una conceptualización de este tipo de impuesto. ¿Puedes seguir, por favor? Este tipo de impuesto nos vamos a ejemplificar más en lo que es la transferencia, envío o traslado de efectivo o salida del mismo hacia afuera o exterior de nuestro país. Estas tarifas van igual relacionadas acorde al movimiento que nosotros hagamos. Hay una tabla de ejemplificación en donde nos va a decir qué valor nosotros vamos a tener que cancelar por el envío o salido de nuestro dinero básicamente hacia otro país. Estas tasas son reguladas y son realizadas sus declaraciones en función al movimiento que nosotros hagamos literalmente como empresa, pero nosotros podemos ejemplificarle como creo que la mayoría o hemos visto o lo hemos realizado un giro al exterior, un pago, ¿no? Y cuando usted va a hacer un giro al exterior, le dicen, por decir, va a depositar 500, 600 o $1,000. Le dice, sí, pero esto tiene un costo. Ese costo es la tasa que nosotros vamos a pagar por sacar el dinero desde nuestro país hacia afuera, ¿no? Ese es el impuesto que nos van a cobrar. ¿Puedes seguir ahí? Claro, aquí nos va a decir quiénes deben pagar este impuesto. Estamos todas las personas naturales, las sociedades privadas nacionales y extranjeros, jurídicos que realicemos transferencias o envío o traslados de dinero, como les explicaba anteriormente, conforme a la normativa tributaria. Bueno, la ley tributaria realmente es bastante amplia y cada vez igual va cambiando sus nomenclaturas o el inciso o va expandiéndolo, exonerando en cada uno de sus artículos. Sí, las entidades del sistema financiero, como el Banco Central, los agentes de retención, de transferencia de divisas, van a estar anexados, ¿no? Todos tienen una conexión, básicamente. Entonces, ahí, ¿alguien tiene levantado la mano? Sí, Víctor. Sí, regresándome un poquito, yo tengo una pregunta, Lucía. Dígame. Si bien es la facturación que nos hace el municipio ya a nivel local, estamos hablando que nos cobran muchas veces de alumbrado público, de una tasa por recolección de basura, pero en muchos de los casos no se da ese servicio. ¿Dónde debemos acudir o qué acciones debemos tomar? O sea, esto es como para tener conocimiento general, ¿no? Bueno, como les especificaba, o sea, las tasas literalmente en este tipo de servicios son manejadas por cada uno de los municipios a nivel provincial, porque estas tasas van a ser como los recursos que manejen igual cada uno, ¿no? No es lo mismo que aquí la empresa eléctrica Quito a lo que es la empresa CENEL en Guaranda, que va a hacer la recolección a través de su sistema.
Entonces, básicamente el reclamo debe ir al municipio, ¿sí? Al municipio de ejemplificación, porque el ente, por decir, CENEL solo es el ente recolector de de esas tasas, no es quien va a manipular en sí el servicio, ¿sí? Entonces, cuando es ese tipo de reclamos, puede ser directamente ahí porque no está prestando, por decir, ahí viene el servicio de lo que es recolección de basura. Y yo no le voy a ir a reclamar a CENEL porque no vienen a reclamar, a retirar la basura, ¿no? Entonces, son entes conectados, sí, enlazados entre ellos, ¿no? Porque como le digo, CENEL va a ser nada más el recolector de este tipo de tasas. Sí, y va a cruzar igual con el municipio para el manejo del recurso de los mismos. No sé si ahí le pude contestar. Sí, sumamente claro. Gracias. Listo. Puede seguirle, Marlon. Bueno, en sí lo que es el impuesto a la salida de divisas, el tema es bastante amplio, ¿no? Podemos igual visualizar que cuando uno sale del país, igual no te permiten igual cierto porcentaje, ¿no? Cuando uno viaja fuera del país, si han tenido la oportunidad de hacerlo muchas veces o familiares y han visto que no es que yo puedo sacar todo mi dinero, digámoslo de esta manera. Existe un formulario donde nosotros llenamos igual qué dinero vamos a sacar del país y hay un monto establecido, ¿no? Para viajes y para todo este tipo de cosas. Cuando ya existe un porcentaje de salida, un monto de salida ya más fuerte, hay que pagar este impuesto, ¿sí? Este impuesto básicamente es manejado o controlado o dice la administración tributaria que es para que los recursos se queden literalmente dentro de nuestro país y no salgan al extranjero, como decimos, aquí mismo tenemos que gastarnos todo y no dejar que nuestro efectivo pues salga literalmente afuera, como estamos visualizándolo en este momento, la mayor parte de salida de nuestros recursos económicos se están yendo no en altas cantidades ni ni pagando este tipo de impuesto pues a nuestro vecino país que sería Venezuela, con el giro que prácticamente todos están haciendo el envío hacia sus familias, sea de un porcentaje bajo, pero hacen la transferencia de dinero y no se está quedando dentro de nuestras arcas, digamos aquí. Eso es básicamente lo que este impuesto trata de regular y trata de controlar también lo que es la salida de efectivo fuera de nuestro país. Tenemos una pregunta. Sí, Jacob. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Las grandes empresas también pagan este tipo de salidas de divisas y si es así, ¿te parece justo? Porque tú como empresario sales a comprar, digamos, 1 millón en mercadería, pero sin embargo ingresas 1 millón al Ecuador también y te cobran el impuesto también en la entrada para ingresar la mercadería, te cobran para salir, para ingresar, entonces chuta, ¿cómo va a Sí, progresar la y situación? muy buena pregunta y muy buena acotación. Realmente sí, es como que el doble, por eso es que decimos que hay que cambiar un poco la política para atraer al empresario, porque sí es cierto, tú como empresario sacas dinero o a la vez el empresario que quiere venir a invertir acá al Ecuador también tiene que pagar un porcentaje, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que quiera hacer el ingreso y es a nivel igual de países. ¿Sí, Marlon? Igual, Igual, o sea, también te quiero hacer una pregunta respecto a lo que dice Jacob. Como dice, ¿no? O sea, saca el dinero, le cobran impuestos, trae la mercadería, le cobran impuestos, pero a la final el que termina pagando eso es el tercero, o sea, los que compramos, porque tampoco el empresario pierde, sino igual simplemente le sube el precio y el que termina pagando somos nosotros. Y creo que un caso, o sea, muy real, por ejemplo, son los vehículos.
nosotros vemos que ponte en Chile un Tucson, por ejemplo, pongámosle así, más o menos, allá, qué sé yo, vale $12,000. Y aquí en Ecuador vale 25,000 o 30,000, o sea, se duplica o en otros casos hasta se triplica. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso o controlar eso? Bueno, ahí realmente se está tratando de establecer bastante lo que son políticas para atracción empresarial. Y es cierto, los que terminamos pagando en sí es la población, ¿no? Porque el empresario sí es cierto, pero su recuperación para el empresario va a ser a largo plazo. Porque literalmente cuando tú traes o trasladas va a ser el pago en ese momento. Y imagínate, tú dices, ese tipo de productos, ¿en qué tiempo yo termino de venderlos o de trasladarle ese recargo hacia el consumidor? Entonces, la política, yo diría que en sí, desde mi punto de vista, lo que tiene que cambiar es la política hacia la atracción de lo que es la empresa, lo que es el empresario, la inversión extranjera, que tanto se habla y tanto se manifiesta. Pero, por ejemplo, en esta gobernabilidad hemos visto que desde el mismo presidente no cuenta aquí su patrimonio, ¿no? Él lo mantiene afuera. Y literalmente es por este tipo de evasión también de pago de impuestos o también por seguridad que ellos, según ellos, acotan, ¿no? Pero a nosotros nos quieren que tengamos el dinero aquí, sí, pero el de ellos sí afuera, más protegido. Dígame, Jacob. Justo se me adelantó y le iba a preguntar por qué piensa que el presidente de la República, o sea, haciendo una propuesta de campaña, el tratar de bajar impuestos para el ingreso de divisas y el salido, y bueno, bajar los intereses del salido de divisas no lo ha hecho, teniendo en cuenta de que se dice, ¿no? De que tiene gran cantidad de dinero fuera. Y es ilógico que como empresario tú le digas, chuta, ven, invierte a mi país, si yo te empiezo cobrando, te invito a mi casa y te empiezo cobrando para que entres. Entonces eso no debe ser así. Yo creo que los impuestos deben bajarse, incluso en el Ecuador. Los países que han progresado son porque tienen tasas de interés muy bajos y lo que hace es que se dinamiza la economía y se siente la economía en ellos. Por ejemplo, Panamá, Singapur, son países que pagan pocos impuestos y sin embargo tienes todo. O sea, la comodidad de la gente tiene su trabajo, tiene cómo gastar y todo ese tipo de cosas. Lastimosamente, yo no sé, yo creo que el gobierno empezó fallando desde que entró desde ese punto porque no ha regularizado ningún impuesto. Yo creo que más bien hasta incluso ha aumentado un poco porque los vehículos, como dice Marlon, es verdad, en el Perú un juego de llantas nomás, por eso sale más barato comprar un televisor, llantas en el Perú porque te cobran impuestos pendejos, se podrían decir así, ¿no? De que porque para ingresar tu mercadería, sabiendo que la vas a ocupar acá y que es plata de aquí el Ecuador. O sea, es ilógico. Sí, es correcto lo que dice Jacob. Tengo a alguien más con la mano levantada. Sí, don José. Dígame. Sí, solamente para acotar algo que usted decía, por ejemplo, no es solamente para llevar y no pagar impuestos, también es para esconder lo que no quieren que controlen o que no quieren que vean que tienen, además. Básicamente esa es la principal teoría que utilizan ellos, la principal aplicación. Y por ejemplo, algo como decir compañero en el tema de impuestos, ¿qué pasa, por ejemplo, si todos los países se dedican a básicamente eliminar impuestos? Creo que no todos los países pueden ser Irlanda o pueden ser Panamá. Bueno, básicamente en sí la teoría de eliminar no la podríamos acotar, porque como les decía anteriormente, el presupuesto general del Estado está acorde a la recolección de nuestros mismos impuestos. Por eso les decía como la ejemplificación de las tasas. Las tasas básicamente es para brindarnos igual un servicio dentro de lo que es cada una de las municipalidades que se van a manejar con ese tipo de presupuesto para, por ejemplo, en la recolección de basura, para hacer todo ese tipo de proceso. Entonces, ese porcentaje va para allá. Entonces, en lo que es lo que son los impuestos en sí, sí debe haber sí un cambio, pero no podemos eliminarlos totalmente, porque si no, ¿en base de dónde saca el gobierno para generar la obra social, como la llamaríamos?
¿cómo lo realizaría? En base a los ingresos que serían petroleros y todo eso. Pero el impuesto, o sea, prácticamente la obra, digamos, sale de nuestros mismos bolsillos, de cada uno de los ciudadanos. Estamos acotando y pagando en base a ellos, creando la obra social que llaman ellos. Dígame, tengo a... Andrea. Sí, mi pregunta va relacionada a los incentivos tributarios. Por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿cuáles son los incentivos que existen para, por ejemplo, el emprendimiento, los emprendedores que están ingresando? ¿Se puede decir que hay incentivos o qué nos podría decir en relación a eso? Bueno, en base a lo que recién están, lo primero en sí, lo que quiere el SRI en sí, que no ha logrado cuantificar, es crear la cultura tributaria. La cultura tributaria realmente hace tiempo con la campaña y todo lo que han hecho, ha logrado una gran parte de su cometido, digámoslo así. Ahora la mayoría de personas exigimos una factura, ¿verdad? Ahora ya sabemos que vamos a algún lugar. Me da la factura, por favor. Me emite, así sea de lo mínima cantidad que tengamos. Sabemos que esa factura va a ser nuestro respaldo y nuestra ayuda para acotar y darnos los beneficios que nosotros ahí podemos tener, ¿sí? Los beneficios tributarios en base a lo que es nuestro emprendimiento, por ejemplo. El beneficio tributario te da acorde a lo que tú hagas tu compra, ¿sí? El nivel de inversión que tú hagas o acotes a cruce, digámoslo ahí, acorde con lo que tú vayas a vender, ¿sí? Ese crédito tributario pues en sí se genera en base a eso, esos beneficios o ayudas hacia lo que tú vayas a emprender en sí. Pero como les dije, o sea, va desde nuestra educación, como hablábamos anteriormente, de crear ese tipo de cultura tributaria, de no crear la evasión en sí de impuestos. Pero acotando lo que estamos realizando, pues al momento se ve que esta cultura la hemos aprendido más las personas naturales y seguimos con las grandes empresas en tipo de evasión, ¿sí? A nivel de querer todavía mantener ese tipo de evasión y de no pagar el tributo más alto. ¿Sí, Marlon? No sé, el SRI o deberían hacer una campaña, por ejemplo, de en cada empresa, en cada tienda, en cada comercial, tener ahí, o sea, reclama tu factura para que pueda generar más impuestos, algo así. Porque, a serte sincero, uno cuando se va a veces a comprar y hay mucha cola y algo, le doy factura, no, deme consumidor final, o sea, para irme rápido. Pero no tenemos, como tú dices, esta cultura de, no, o sea, esperarme un poquito más y pedir la factura, o sea, para ya teniendo el conocimiento de que si es que yo solicito la factura, sé que esa factura tendrá que pagar algún impuesto que debería, en teoría, debería contribuir a la sociedad. Lamentablemente, una cosa es la recolección de los impuestos y otra cosa vuelta es la distribución de estos impuestos. En la campaña anterior nos dimos cuenta, y por ejemplo, de los candidatos presidenciales, el que más pagó impuestos fue Pedro José Freire. Incluso más que el mismo Lazo, y más que ellos, y es por lo que él tiene esta cultura de querer hacer las cosas bien y de que él en campaña igual él también promocionaba esto de poder igual pagar los impuestos, de enseñar a la gente que se pague los impuestos para que haya contribución de las personas y de las empresas, ¿no? Entonces, creo que se debería hacer algo así, algún tipo de campaña, pero para incentivar a que pidamos factura por todo. Jacob tiene levantada la mano. Sí, le escucha a Lucía algo, o sea, de que piensa de que, o sea, de su opinión personal de que nunca se logrará un país que no cobre impuestos, y yo creo que es verdad, pero ahí me nace la duda del Estado federal, que o sea, en ese sentido sí comparto, porque pienso que se podría decir región,
tranquilamente podría basar su economía a cierta cantidad de impuestos y bajarlas a las tasas, no a cero, pero por ejemplo a un impuesto del 5, 6%, que tranquilamente un Estado puede solventar sus gastos. Y chuta, tú no, es lo que decía en una reunión aquí, me acuerdo que, por ejemplo, Galápagos debería tener impuestos diferentes, o sea, si quieres atraer al turismo no vas a tener los mismos impuestos que tiene el Ecuador, o sea, debe manejarse con sus propios impuestos, la costa con sus propios impuestos, la sierra con sus propios impuestos y el oriente con los impuestos así diferentes, o sea, porque es diferente, son diferentes las necesidades de cada región y es lo que las grandes naciones hacen para poder salir adelante, ¿no? Yo no sé por qué aquí en el país nos hacemos tantos problemas por cosas tan pequeñas. Andrea, creo que esto es Andrea. Está el micro apagado. Perdón, mi pregunta va en relación igual a lo mismo de los impuestos. Y hablo por los emprendedores, por ejemplo. En este tiempo han iniciado bastantes. Entiendo que ahorita con el RIMPE, bueno, ya se hace el pago, ¿no? De los $60, tanto para emprendedores como para los DPS. Pero digo, es un incentivo para el emprendedor que al inicio, teniendo tanta presión, porque al inicio es lo más difícil, parar el negocio es lo más difícil para una persona. ¿Eso es incentivar tal vez? ¿O pueden existir otros mecanismos como por ejemplo dar un año hasta que el negocio empiece a producir? Porque uno de los grandes problemas que yo veo es que, claro, y yo creo que hay que pagar impuestos, yo pienso que eso está muy bien y apoyo un montón, así deberíamos hacer, pero cuando una empresa empieza a funcionar, no es que tú al primer año ya eres millonario, ¿no es cierto? O sea, Es una proyección. O sea, existen personas que les fue súper, hiper bien y se hicieron millonarios al primer año. Pero hablando de la realidad de muchos emprendimientos, al primer año es el más difícil. Y el primer año es donde toditos, la mayoría, si no son de 10, 8, desaparecen. Pero es porque hay ciertas presiones que, por ejemplo, la tributaria, o sea, igual tienes que pagar y todo. Y no sé, o sea, ¿cómo se puede arreglar eso? Porque la idea es que, de lo que yo entiendo, es que el país tiene que ir creciendo en el tema productivo. Al inicio, ¿cómo hacer con este problema? Porque es difícil y te caen un montón de cosas, que el impuesto acá, que la patente y todo, entonces es un poco difícil. Tal vez, ¿cómo tú le verías una solución a eso para que los pequeños puedan también salir, al igual que los grandes? Esa era mi pregunta. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Oh, ya me bajó la mano, creo. Bueno, sí, lo que dice Andrea creo que sí es verdad, ¿no? Pero también hay que ver desde el punto de vista del emprendimiento en sí, porque un emprendimiento tiene que tener también un proceso de planificación. Y hay veces que el emprendedor pues dice, mañana me pongo esto y como tú acotaste, consideran que en 2 o 3 meses me hago millonario. Y no es así. Tiene un proceso, un ciclo, tu proceso que vas a hacer de emprender, un ciclo de presentación, un ciclo para crecer, un ciclo para visualizar y proyectarte si en realidad tu emprendimiento vuela, como decimos, o tu emprendimiento se estanca y hasta ahí llegó. Y la mayoría de emprendimientos tienen ese tipo de problema, no tienen un tipo de proyección o de manejo o de visualización, porque en sí no hacen un tipo de estudio, sino dices, pues mañana me pongo esto y punto. Voy a ver si funciona y si le atiné, como yo les digo, y si le atinaron, pues a buena hora se hicieron el billete. Pero cuando no, literalmente, pues el proyecto fracasa. Sí debería ser. En el proceso en sí de la tributación, yo no la acotaría tan fuerte como sería la declaración o el tipo de proceso, porque con el RIMPE vamos a visualizar. Los microemprendimientos no van a tener ese nivel de facturación o nivel de ciclo que van a generar ese monto, ¿no? Pero
digámoslo así, desde ese punto de vista. Yo más lo iría desde el punto de vista de la tramitología, lo digo yo, porque hay tanto trámite para regularizar a un emprendimiento que es lo que les detiene dentro de los procesos, que tienes que sacar el permiso para, si es que es un restaurante, que es el permiso de bomberos, que tenga el permiso, la visualización de que todo esté en un correcto lugar, que cuente con el espacio, que tenga esto, o en el caso, por ejemplo, de un consultorio, que tenga tantos procesos que les piden, ¿no? Para que mantengan un orden, que a la larga es cierto, está bien, pero cuando tú empiezas es cierto. Cuando tú empiezas no vas a empezar con un mega capital, ni vas a poner una mega instalación. Tú empiezas con algo pequeño, visualizándote a gran escala, eso sí. Es cierto, los beneficios que ahora ha dado, por ejemplo, para pospandémicos, que los llamamos, se han ido a la hotelería, al turismo, por ejemplo. Pero el beneficio en sí no es tanto para el hotelero, es tanto más bien para el ciudadano, porque bajaron el IVA, ¿no es cierto? Si tú decías vayan a la playa, vayan a los hoteles, que la tarifa IVA va a bajar al 10%, entonces ese era el beneficio o el incentivo para que consumas, más no para el empresario así, porque igual él recolecta y tiene que hacer su recaudación tributaria. Dígame. Sí, yo veo que los incentivos son claro, para el consumo está bien, hay que mover la economía y el consumo es importante. Pero claro, o sea, me sigo preguntando los incentivos, ¿dónde están para los que tienen que abrir plazas de trabajo, por ejemplo? A eso es lo que me refiero. Y, por ejemplo, existe el tema de las sedes, ¿no es cierto? Actualmente las sedes para el tema de tributos y mejoras, pero vimos que las sedes no sé, o tal vez yo estoy equivocada, pero no funcionaron como lo proyectaron, lo que anteriormente eran las zonas francas. Entonces, y la sede se quedó ahí, porque tenía una gran proyección, pero ¿qué pasaría o cómo pudieran mejorar? Porque a la final esos incentivos, ¿cómo se los ocuparon o qué pasó? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Tengo otra pregunta para acotarla. ¿Mito? O José creo que era. ¿Me ayuda a Marlo? Sí, quería consultar una cosa. ¿Qué tan cierto era? Creo que escuché que había un incentivo para las grandes empresas, que era que, por ejemplo, tanto en pandemia como justamente ahorita en el tema de apoyo al deporte, decían que si apoyaban al deporte, tenían una reducción del doble del valor aportado al deporte con relación a la tributación o algo así, era, si mal no recuerdo. O sea, que si yo al equipo de fútbol Paquito le pongo $1,000, a mí me descontaban $2,000 del tema de impuestos, algo así. ¿Qué tan cierto es eso? No tan cierto, diría yo. No tan cierto. Los incentivos en sí, en lo que son tributación, están yéndose más también por el tema ambiental. Sí, que son muy buenos a través de que se han beneficiado las grandes empresas. Lo que están visualizándole es o enfocándole hacia lo que es la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, en el manejo de los residuos plásticos, estamos acotando que si por decir las grandes cadenas como McDonald's, como KFC, les ejemplifico, acotarían un beneficio desde ese punto de vista, no solo en lo tributario, sino también a nivel de otro tipo de impuestos que les ayudarían como a disminuir su monto de pago, porque ellos están contribuyendo o disminuyendo la contaminación desde ese punto de vista, que sí es muy bueno para acotarlo. Son grandes multinacionales que son las más contaminantes y a la vez pues pueden ejercer así ellos un beneficio y una contribución a nuestro planeta, que sí es buena la acotación. Hay grandes ideas, como les digo, pero hasta ejemplificarse o hasta buscar un beneficio realmente que ayude a los pequeños, diría yo, que es la más grande acotación que podemos hacer, porque los pequeños o las personas naturales somos las que más estamos en cumplimiento de realizar cada uno nuestros
declaraciones, digamos así, o nuestra contribución de impuestos o de pago de tributos. Pero las que menos quieren realizarlas, pues siempre van a ser las más grandes. Las más grandes siempre buscan disminuir su acotación o pago de impuesto que le corresponda hacer. Si buscan la manera de no cumplir o de bajar el monto que tengan que cumplir hacia el pago. Eso es lo que se ha visualizado y lo que yo acotaría que hasta ahora es lo que no se puede lograr en sí, en su totalidad. Vemos la ejemplificación de juicios a largo plazo, como es del señor Novoa, que cuánto tiempo llevan haciendo los estudios y no ha cumplido con el pago correcto de sus impuestos, ha hecho una evasión hacia el impuesto. Tengo una pregunta de don Víctor. Sí, Lucía, desde tu punto de vista, para un emprendimiento muchas veces se lo hace empíricamente, pero ¿qué tal si un emprendimiento lo iniciamos, hacemos un proyecto? ¿Qué tan exitoso tú le verías, en qué porcentaje? Si es que tenemos una entidad pública donde nos asesore en lo que corresponde a un proyecto. Esa es mi pregunta. Muy buena acotación, Víctor. Sabe que justamente ahora estoy siguiendo una maestría y uno de los proyectos más grandes es crear una escuela una escuela donde se pueda realizar lo que son la capacitación a todo lo que van a ser emprendimientos. Porque como le decía anteriormente, Andrea, o sea, el emprendimiento, todos tenemos buenas ideas y todo lo demás, pero no llegamos, en tal punto fracasamos, como decir, en tal parte nos estancamos. ¿Por qué? Porque muchas veces es el proceso de que no tenemos capital, de que no sabemos cómo decirle al banco que nosotros vamos a realizar tal cosa y que va a funcionar, que vamos a proyectarla, en base a qué vamos a hacer. Porque como usted decía, empíricamente hay veces le atinaron. Como yo les digo, ¿no? Se puso el negocito en la esquina y ¡fu! Voló el señor. O sea, qué buena idea. Pero yo hago lo mismo y no me ve igual, porque no hice una buena proyección. Entonces, sí es buena la acotación y sí es una buena implicación crear un centro de capacitación para el emprendedor, para saber cuáles son sus realidades y por dónde guiarle o decirle en qué está fallando y hacia dónde dirigir su proyecto. ¿Quién estaba? ¿Andrea? Gracias. Sí, soy yo porque estoy de acuerdo con don Víctor y con usted también, Lucía, es súper bueno. Pero hay que tomar en cuenta que el camino del emprendedor no es que, claro, a la primera no va a salir, por ejemplo. Entonces, lo que una vez escuché a un empresario que parece que le fue muy bien en la vida, pero claro, él tiene 20 años de emprendimiento y ahorita trabaja con Google, con todas esas empresas gigantes, pero claro, lo que él dijo en su experiencia, dijo, bueno, tal vez al principio la primera idea no funcione, pero tienes que seguir intentando, tal vez no es esta, tal vez es otra. Entonces la idea sería tener la facilidad para abrir y cerrar, hasta que llegues a lograr tener eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos centramos en el proyecto, ¿no? Hacemos la mega investigación, hacemos el documento, y nos demoramos. Y proyectando, tal vez la proyección no tuvo las variables necesarias como para atinarle a lo que iba a pasar en el futuro, porque, por ejemplo, si hicimos un FODA y nos olvidamos de la pandemia. Exactamente. No, yo he hecho algunos FODAs y realmente antes de la pandemia nunca pensé que iba a pasar una pandemia. Entonces yo de hecho ya me equivoqué al no poner pandemia en los siguientes 4 años del plan estratégico. Entonces yo me imagino que eso pasa y debería haber una apertura para poder abrir y cerrar hasta que le den. Porque si nos centramos en abrir una y ser perfectos, dudo mucho que todos tengan la suerte de que les salga bien a la primera. Eso era todo, ¿no? Exactamente, como dice Andrea, es correcto. Muchas veces nos enfocamos en que esto quiero hacerlo y tiene que salir porque yo quiero vender esto y esto es, y por este lado me voy. Pero es cierto, hay que realizar un FODA, como decíamos, en este proyecto que les comento.
es la conceptualización. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué me defiendo? ¿Sí? En base a eso también puedes realizar tu emprendimiento, porque muchas veces la idea pues puede venir de afuera, pero yo no sé hacer eso. Por ejemplo, yo digo, si me dicen que me pongo un gabinete, yo digo, pero yo no tengo ni idea de tintes, de pinturas, de nada de eso. Pero entonces busca para qué eres bueno. Sí, eso es una buena ejemplificación. O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Porque tiene que ser algo que a la vez me guste. Y de ahí empezarlo, ¿no? Empezarlo a obrar. Es muy buena la acotación de todos. Y sí es cierto, ¿no? Y consideramos que sí, los impuestos tienen que existir porque vamos a dañar el presupuesto general del Estado si los anulamos. Y una acotación más. No podemos, yo diría que no al federalismo, ¿por qué? Porque hay provincias que no tienen industria, como la provincia de Bolívar, como Guaranda. Entonces, si pensamos como quiere hacer la señora Viteri en Guayaquil, ella sí tiene industria y sí tiene a dónde sacar los recursos, como yo lo considero desde mi punto de vista. Pero hay ciudades tan pequeñas como Guaranda o como la provincia que literalmente no tienen industria y no van a tener de dónde ejemplificar o de dónde acotar los impuestos, que es con lo que se moviliza todo, y es el reclamo de cada una de las provincias. Entonces, desde ese particular, yo diría desde mi punto de vista que no se manejaría. Una correcta distribución, sí, de recursos sería grande. Sería ejemplificarla, ¿no? Desde ese punto de vista. Y un control en sí a la obra que realice cada provincia, yo diría que sería una acotación bastante importante. Porque ¿cómo controla el gobierno que el recurso que le asigné sea ocupado para lo que me están pidiendo? O que el recurso está cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. Marlon. En comparación a los otros países aquí en Sudamérica, ¿qué país tiene más impuestos? ¿O todos tienen igual o similares? Bueno, tienen similares en sí. Sí, lo que tienen es, por ejemplo, vemos en comparación, digamos, con Europa, lo que es la sanción en sí a la evasión tributaria, ahí no es un juego, ¿sí? Allá sí no les importa que sea, como decir, escuchamos, ¿no? Las noticias, no les importa que sea el cantante más famoso, no importa, o sea, evadiste impuestos y punto. Yo diría que es más la acotación en ese sentido. Porque aquí dicen, evadió impuestos el señor Novoa, pues se fue el señor Novoa, no dice nada. Se van los empresarios y no pasa nada, porque es el empresario, pero allá no les importa quién sea la persona. Tienen que cumplir con la ley para todos eso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, todos manejan casi los mismos sistemas de impuestos y la misma categorización de los mismos, podríamos decirlo así. Bueno, siguiendo un poco con el tema, les vamos a hablar de un impuesto que la mayoría lo conocemos, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que todos básicamente lo canalizamos o lo hemos pagado, ¿sí? En base a un bien que hayamos adquirido, a un recurso, o a un recurso que tengamos. Perdón, pero la niña no se quiere ir, va a dar la clase aquí conmigo. Ya. Y podemos seguir, Marlito, ahí. Ya. ¿Quiénes deben pagar el IVA, no? Todas las personas naturales o sociedades que presten servicios y que realicen transferencia o importación de bienes deben pagar lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. También existe dentro de la categorización de lo que es el impuesto al valor agregado, hay personas que realizan lo que son agentes de retención del IVA, ¿sí? Estos, no les voy a acotar mucho el tema porque en sí esto es más para ya lo que son directamente agentes de retención, que está en otro tema que le visualicé.
Puedes seguirle ahí, Marlito, para ver. Ya. ¿Sobre qué se debe pagar el IVA? El IVA se debe pagar sobre toda transferencia local o importación de bienes o prestación de servicios. La mayoría de nosotros yo considero que hemos cancelado el IVA, ¿no? No creo que nadie se haya salvado de cancelar el IVA. El IVA ahora en nuestro país está en el 12%. Ha tenido sus varias regularizaciones, tanto como fue en el terremoto del 2016, acorde como ha ido su acotación o suba, que se ha mantenido por varios años. Sí, la que tuvimos la suba o acotación para lo que fue el terremoto fue específicamente para una recaudación, entre comillas, le digo, para el manejo de esta catástrofe, que como visualizamos hasta ahora, creo que no se ha logrado concretar todo lo que recaudaron en base a lo que quisieron hacer, ¿no? Que fue la reconstrucción y todo eso. Fue realmente lamentable lo que ha pasado con todo lo que hicieron o normaron para llegar a cumplir o realizar luego de esta catástrofe. Eso es lo que les puedo acotar en cuanto al IVA. El IVA realmente, ahí hay una diferenciación entre lo que es IVA con tarifa 12% y lo que es, algunas personas lo confunden y dicen, esto no paga IVA. No es que no paga IVA, sino que tiene una tarifa del 0%, ¿sí? Que ahí distorsionamos un poco la conceptualidad porque dicen, no, es que no tiene IVA. Y no es que no tiene, sino es que paga una tarifa 0%. ¿Podemos seguirle? Es lo que les acabé de ejemplificar. Aquí están básicamente lo que son las fechas acorde al RUC que mantenemos al dígito, en qué fecha se realizan los pagos de lo que son las declaraciones del impuesto al valor agregado, que se las realiza acorde, como les dije, a la digitalización de cada uno de nuestro RUC. Sí. Ya. Tenemos otro impuesto que se encarga, que es el impuesto a los consumos especiales, más conocido como IES. ¿Qué es y para qué sirve? Es un tributo que grava a ciertos bienes nacionales o importados y servicios que se detallan dentro de la ley tributaria. ¿Quién debe pagar el IES? El IES debe ser pagado por los sujetos pasivos que conformen esta ley y están llamados a soportar la carga del mismo. Las personas naturales, sociedades, fabricantes gravados de este impuesto. Los contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este tipo de impuesto. La mayoría de personas creo que hemos escuchado el impuesto a los consumos especiales, hacia qué productos básicamente los van a gravar. Los van a gravar a lo que son, literalmente, la mayoría lo conocemos, a lo que son el alcohol, ¿sí? A todo este tipo de productos y sus derivados son los que van a pagar esta tarifa. Sí, básicamente van a pagar tanto los importadores que traigan directamente o manejen este tipo de negocios, ellos son los que van a hacer este tipo de pago del IES, que más conocido por todo el mundo, la mayor parte lo anexamos a bebidas alcohólicas. ¿Podemos seguir? Ya, vamos a hablar de un impuesto que a la mayoría de personas les asusta y les llama la atención también, que es el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica a todas aquellas rentas que se obtengan de personas naturales o sucesiones indivisas y sociedades, sean nacionales o extranjeras, que en el ejercicio impositivo comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el impuesto a la renta va a ser cargado acorde a nuestros ingresos anuales que tengamos. Por eso nos dice la ley que desde el 1 de enero al 31 de diciembre nosotros vamos a visualizar todo lo que recibamos dentro de lo que corresponde a nuestro salario, a nuestros ingresos por 13º, por 14º. Muchas veces existen utilidades. Todo esto va a entrar dentro de este impuesto, ¿sí?
Y la mayoría de servidores o trabajadores somos los que vamos a estar dentro o inmersos, o la mayoría yo creo que ya hemos estado dentro de esta. ¿Quién debe pagar? Dice. La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales extranjeras domiciliadas en el país, de acuerdo a los resultados de su economía, aun cuando en la totalidad de la renta estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de la contribución. Ya les explico un poquito aquí. Como les indicaba, el impuesto a la renta básicamente se basa en tablas y tarifas, en tablas de porcentajes que maneja el SRI que nos dan a normar un cumplimiento. Sí, estos van a ser grabados acorde a nuestros ingresos anuales, como les indicaba. Estos ingresos anuales van a tener una verificación y un cruce con los gastos que nosotros manejamos anualmente igual, los gastos personales conocidos literalmente por todos. Este impuesto a la renta fue reformado para este año y creo que la mayoría, como les decía, de que mantienen un trabajo, sea tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, deben haber tenido que presentar un anexo de gastos personales, y este anexo de gastos personales nos sirve para lo que es el impuesto a la renta. El anexo de gastos personales nos va a indicar cada uno de los gastos que vamos a incurrir dentro del año, que pueden ser dentro de la salud, dentro de la educación, dentro de la vivienda, que nos va a permitir deducir el pago de nuestro impuesto a la renta. Es un poquito medio tedioso el tema, ¿no? Puedes nomás ruédale nomás eso también, por favor, porque si no se me va a hacer presa. Como les explicaba, literalmente hemos escuchado de lo que son proyección de gastos personales deducibles, ¿no? ¿Qué quiere decir deducibles? Que nosotros podemos restar o acotar o bajar, digámoslo para una palabra comprendible, nuestro pago de impuesto a la renta. Podemos acotar que acorde a nuestro ingreso nosotros hemos gastado tanto y sustentado y clasificado en cada uno de los rubros. Como les decía, existe alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda. Ahora también hay lo que es cultura, turismo, que nos han incrementado, y cada uno de estos mantienen rubros, ¿no? De los que nosotros podemos tener topes para deducirnos. Aquí sí hay una diferenciación, como decía el amigo anteriormente, sí debe haber una diferenciación entre los que vivimos dentro de acá de la zona que no sea Galápagos, porque acotamos que en Galápagos es un poco más caro cada uno de los gastos que pueden presentarse, porque se pagan tasas más fuertes, ¿no? Sigamos ahí. Igual es nada más una presentación de las fechas en las que pueden realizarse el pago del impuesto a la renta o la declaración del impuesto a la renta. Sí. Ahí tenemos que estar claros en quiénes deben realizar la declaración del impuesto a la renta. Va básicamente quién va a estar dentro de la tabla, que no sé si me das un clic más. Marlito. Ya. Esta es la tabla del impuesto a la renta para personas naturales para el año 2022. Sí, ¿esto qué nos quiere decir esta tablita? Que nosotros tenemos una fracción básica. ¿Qué quiere decir la fracción básica? Que es todo lo que podamos nosotros recibir dentro de nuestro año, o estandarizar de los rubros que podemos percibir nosotros dentro del año. Y si entramos dentro de estos rubros, vamos a tener que pagar un porcentaje y un porcentaje en base a la fracción o al impuesto que tengamos acá acorde a esta tabla. Les voy a dar una ejemplificación porque es un poquito complicado entenderle en sí. No sé si le das un clic, ahí está un videito. No sé si ahora sí te permite o también lo hago yo para luego de esto acotar preguntas y discusión sobre el tema, porque
Creo que le compartes tú porque cuando yo le comparto de aquí no sale el sonido. Es lo que pasa es que el micrófono de mi computadora no, estoy con otra computadora y solamente vale con los audífonos, entonces por eso debió ser que no se comparte el sonido. Ya le voy a compartir. Dale. Dame un minuto para poder entender porque esto... Le hice un ejemplo en Excel, pero dije mejor les proyecto porque si no se me van a confundir. Una vez determinada la base imponible, ubique dicho valor. ¿Sí se está escuchando? Conozca la nueva tabla del impuesto a la renta para el año 2022, establecida en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. La tabla progresiva vigente para el periodo fiscal 2022 es la siguiente. Para establecer su base imponible, debe tomar todos sus ingresos grabados y restar los costos y gastos deducibles y las rebajas, si es una persona de la tercera edad o con discapacidad. Una vez determinada la base imponible, ubique dicho valor en la tabla progresiva. Veamos un ejemplo didáctico. Juan tiene una base imponible de $23,000. Ubicamos dicho valor en la tabla progresiva y aplicamos la siguiente fórmula. A la base imponible obtenida, que en este caso es $23,000, reste la fracción básica de acuerdo al rango ubicado, que según nuestro ejemplo es de $21,630,01, lo que da un resultado de $1,369,99, que corresponde a la fracción excedente. Este valor se debe multiplicar por el porcentaje que corresponda según la tabla, en este caso es del 15%. Al resultado obtenido, $205,50, se debe sumar al impuesto la fracción básica atribuible a dicho tramo, es decir, $949,40. Finalmente se obtiene el impuesto a la renta causado, que en nuestro ejemplo resulta ser $1,154,90. Una vez que se obtiene el impuesto a la renta causado, corresponde aplicar la rebaja por concepto de gastos personales y las retenciones correspondientes. Sigamos con nuestro ejemplo. Ya sabemos que el impuesto a la renta causado de Juan es $1,154,90. Le restamos la rebaja por gastos personales, que es $1,000. Este es el valor que Juan obtuvo previamente aplicando los pasos para calcular esta rebaja. También se restan las retenciones que le hicieron a Juan durante el año, que fueron $50. Ahora sabemos que Juan deberá pagar $104,90 por impuesto a la renta. Infórmate mediante nuestras fuentes oficiales www.sri.gov.es, Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok o en nuestro canal. Hay una aclaración. ¿Qué es lo más importante dentro de la declaración de nuestro impuesto a la renta? He ahí la cultura tributaria que va a ingresar básicamente. Lo más importante para la reducción de este pago es contar con las facturas que acoten la proyección de gastos que hayamos hecho. Sí, que sustenten básicamente, podemos decir la palabra sustenten, los gastos que nosotros hayamos proyectado. Es muy importante que cuando nosotros hagamos una proyección de gastos sea una proyección real, ¿sí? No podemos, por decir, por deducir me voy a poner el máximo yo. Y cuando llegue la finalización del año, yo no voy a contar con una facturación que respalde mi proyección que yo haya hecho, ¿sí? Eso es muy importante. Y adicionalmente, proyectado lo más alto por pensar en disminuir el pago al impuesto de renta,
y no contar con las facturas correspondientes que respalden esta proyección. Entonces, eso es lo que les puedo aportar en cuanto al impuesto, para que ustedes en su proyección diaria o en el pago o el manejo de este tipo de impuestos puedan ustedes acotarlo y realizarlo de mejor manera, ¿sí? Ahora en este año la proyección máxima que les dieron a cada uno de los servidores y todo lo que sea empleados estaba dentro de un rango de $5,000. Yo creería que la mayoría de personas pues gastamos más anualmente, ¿no? Lo que corresponde solo dentro de alimentación, dentro de rubros de vivienda. Si proyectamos básicamente lo real que nosotros gastamos, que son servicios básicos que gastamos en alimentación, todo esto yo creería que sobrepasa ese monto que nos pusieron. Y lo que busco este impuesto básicamente es que todos hagan un pago correspondiente al ingreso que tenemos anual. Hay una pregunta, creo, de Andrea. Ya. No sé si ahí hay alguna pregunta, porque creo que a la mayoría de personas les interesa más este tipo de impuesto a la impuesto porque a algunos les ha cobrado o les ha cobrado factura, como digo yo, y solicitar una devolución de este impuesto sí contrae, sí les causa bastante incertidumbre o inquietud saber cómo es el proceso y todo lo demás. Don Víctor. Sí, Lucía, gracias. Yo estaba con una, bueno, de cierta forma es una duda que tengo. ¿A qué se debe que, por ejemplo, en Chile, un vehículo de X marca, hablemos de un S60, de un Suzuki S, un Vitara S60, vale, aquí cuesta 3 veces más de lo que vale en Chile? Obviamente que son por los impuestos. Yo lo que, si es que tú sabes a qué se debe de que los impuestos acá para los vehículos en especial más o menos bordean un 50% del valor. En origen, tanto sale para Chile el transporte, puede haber una variable pequeña como para Ecuador. Pero ¿por qué es tanto el impuesto para que ingresen acá a nuestro país? Yo le contaría en sí, Víctor, que es por el porcentaje. Como usted mismo le dio respuestas en base a los impuestos que están cargados. Y los impuestos que maneja Chile en cuanto a Ecuador no son los mismos. Pues hay diferentes tasas que nos imponen, como el impuesto verde, el impuesto ambiental, como cuando vamos a cancelar, ¿no es cierto?, la matrícula de tanto impuesto que nos ponen, ¿no? Y en sí esa es la diferenciación entre un país y otro, el porcentaje que vamos a cancelar, porque por ejemplo en otros países es alto el IVA, ¿no? Nosotros tenemos un IVA de 12, en otros países estamos hablando de un IVA de 15. Perdón, supuestamente, ahora estamos hablando que si es un mismo vehículo que va, obviamente, ¿cuál es la excusa del Estado para aplicar esta cantidad de impuestos? Lo que en otros países es mínimo. Creería yo de pronto que es para proteger la industria nacional. En algún momento escuché eso. ¿Qué de cierto hay de eso? Puede ser un poco proteger la industria, sería como, no como una excusa, sería, digamos así, que ellos lo manejan desde esa conceptualización. Pero en sí cada país es el que va a regular y a normar cada uno de estos impuestos en base a sus porcentajes. Entonces, ahí sí hay gran diferenciación entre cada uno de nuestros países. Es por eso que cuando escuchamos que ha subido el peso, corremos a Colombia a comprar porque están
es un porcentaje que en vez de atraer la inversión, pues excluye la inversión dentro del país. Este también es el caso de lo que es la importación de automóviles y todo esto, pues acota cada una de las tasas que debe cubrir, los requerimientos que tiene que cubrir, que no son los mismos que van a manejar en un país como Chile, sí, como igual el país vecino que estamos igual con Colombia, sí. Entonces en base a eso, pues los porcentajes van a cambiar, van a variar. Cada país va a tener su política tributaria, ¿sí? Entonces ahí es la diferenciación que nos hace básicamente de cada uno de ellos. Y una última, Dígame. ¿Tú crees que si nosotros pasaríamos como país tantos impuestos, sería mucho mejor para la economía de nuestro país? Desde mi punto de vista personal, yo creería que sí. Al nivel de como hablábamos, atraer más la inversión. Yo no creo que sea una protección en sí, crear un alto impuesto, una protección en sí, como usted decía, a la mano de obra nacional o a la industria nacional. Porque imagínense que en el resto de países harían lo mismo, pues están protegiendo cada uno su industria. Es algo ilógico y absurdo, diría desde mi punto de vista personal, como lo digo. Sí, debería haber una política que ayude en sí a visualizar en qué estamos ganando o estamos autoduplicando el impuesto, que básicamente también puede correr por ahí. Esa sí sería mi acotación y, como digo, mi punto de vista personal en lo que se ha podido visualizar dentro de cada uno de los rubros que se manejan para cada una de las exportaciones que hacemos. Dígame, Andrea. Las transacciones que se realizan con este tipo de, por ejemplo, criptomonedas, ¿eso es ilegal y tiene alguna sanción o se la puede hacer y no hay ningún problema? ¿Cómo funciona? Esa es mi pregunta. Realmente el manejo de lo que son criptomonedas, he tenido la oportunidad de visualizar la plataforma en la que se maneja y pues no pagan ningún tipo de tasa, ningún tipo de cambio, ningún tipo de nada. Por eso es que igual las arcas fiscales pues ahí no pueden hacer un control, ¿sí? Porque digamos que el conocimiento que tengo pues es una evasión total a lo que son impuestos o control y por eso son creadas básicamente, no tienen correlación ni manejo ni control. Entonces diríamos que pues, no están pagando ningún tipo de correlación porque yo visualizaba la plataforma, la oportunidad que tuve de visualizarla y pues no, te ingresaba el dinero así, veías cómo se iba, podían hacer la compra y la transferían. Entonces yo creo que sí debe entrar ahí una política de control y de normativa para poder regular este tipo de transacciones. Hasta donde tenía conocimiento no tienen ningún tipo de control. Por eso es que la gente ingresa, ¿no? Porque como lo vemos, lo más fácil, lo más rápido de crecimiento o de ingreso económico, digamos, desde ese punto de vista, lo haces, ¿no? ¿Y por qué? O no sé si ya lo habrán hecho, de poner actualizar el catastro y poner esas actividades en el catastro de tal manera que ya tributen con el Estado. ¿Se puede hacer eso? Lo que pasa es que como no existe una regulación, yo considero que igual debería ir normado con la ley de lavado de activos a continuación, porque a nosotros cuando vamos al banco nos piden una sustentación de dónde trajimos el dinero, de dónde están teniendo los ingresos. Entonces va igual ligada a la política de lo que es control de lavado de activos, ¿no? Es un control interno, pero como te digo, o sea, todavía no hay una normativa vigente que diga vamos a irnos por este camino. Y como está en el paso, pues la normativa que están haciendo para incentivar a lo que es inversión extranjera la están regulando correctamente, más bien están estancándonos desde ese punto de vista. Yo creería que sí es un buen punto para tratarlo, ¿no? Cómo regular lo que son ingresos, porque es realmente un escape, porque tú tienes una conexión internacional, no es que solamente haces una conexión aquí en el Ecuador,
solo he visto la plataforma como está, cómo la manejan así, pero no hay en sí una regulación en ese sentido. ¿Alguien más por ahí está? ¿Sí ves que sí somos conversones? Ya me di cuenta, casi me asusta. Espero haber podido acotar en algo y también haber contribuido un poco con despejar algunas dudas en cuanto a temas puntuales de lo que es el manejo de impuestos, ¿no? Sí, mejor muchas gracias. Agradecerte igual a nombre de Pedro José Freire, presidente del Quinto Poder. Agradecerte igual aquí a nombre de todos los compañeros que nos gusta estar ahí aprendiendo constantemente, preguntando, como decía Mito antes, o sea, a veces uno se pregunta no por molestar, sino por aprender. Y no, o sea, todo muy bien. Para que mejor agradecerte, como te dije. Muy bonita la clase. Chuta, justo no me acordé que faltaba todavía igual una clase de lo que es de salud. Y cuando ya les veo ingresar, digo, pero si ya acabamos el módulo, pues a fines de septiembre. Y yo incluso le pregunté al director de las maestrías si es que íbamos a hacer 2 meses, o sea, para hacer 2 meses seguidos, ¿no? Y me dijo que no, pues entonces igual ya, o sea, ya el mes ya he hecho el cronograma, todo. Y cuando les veo ahí, digo, bueno, digo, capaz que van a aprender contabilidad. Y cuando ella dice, pues que falta la esa, por eso te escribí y te dije, chica, digo, espera un poquito antes de mejor. Gracias por la paciencia igual. Y mira, ya te robamos, bueno, del primer taller 1 hora. Y a ti ya te robamos 2. O sea, te hemos robado 3 horas en tu vida. Y aprendí, ya vieron lo que es dar clases con niños cuando vienen para acá. Disculpas por la bulla. Pero solo les encerré 1 hora y ya dijeron son 2. Espero cualquier cosa, cualquier duda, igual estoy para ayudarles dentro de mi conocimiento y dentro de lo que yo pueda, con mucho gusto, Marlon, y a cualquier persona igual, me pueden aportar igual. Bueno, de aquí tenemos igual, creo que 4 talleres con otro expositor, y luego tenemos igual con los expositores de Quito, y después tenemos 2 talleres contigo también. Entonces todo este mes vamos a tener todo lo que es tributación y contabilidad, y agradecerles e invitarles, por cierto, siempre hacerles la invitación. Estamos igual en YouTube, siempre se envían las grabaciones de los talleres. Estamos en Facebook y en TikTok, todo como Quinto Poder. Así que mejor sí agradecerte, y como te dije, te esperamos aquí en las clases cuando te toque exponer. Y si es que deseas igual ingresar y participar como escucha de las otras clases, también bienvenidas. Ya, muchas gracias, Marlon. No hay de qué. Mejor chao con todos. Chao, gracias con todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Santi. Chao, chao.